Desaparecí a los 25 años, y me encontraron 24 años después con este aspecto, y solo 25 kilos de peso. Soy Blanche Monnier, y esta es mi triste historia. Con mi pelo castaño y mis ojos azules, siempre fui una chica tímida pero alegre. Sin embargo, la relación con mi madre fue complicada desde muy pequeña, y algunos problemas personales, como mi lucha contra la anorexia durante la adolescencia, no hicieron más que agravar esta complicación. Nuestro hogar, conocido por su grandeza, albergaba conflictos internos que pocos conocían. Nací el 1 de marzo de 1849 en Francia, más concretamente en Poitiers. Mi familia era conocida por su gran riqueza y respeto en la ciudad. Mi hermano y yo éramos herederos de esta fortuna, fruto de la exitosa vida de mi padre. Sin embargo, la felicidad y la estabilidad que proporcionaba esta riqueza se vieron truncadas por la repentina muerte de mi padre, cuando yo era aún muy joven. Nos dejó a mi madre, a mi hermano y a mí una herencia que teóricamente nos garantizaría un buen nivel de vida durante muchos años. Mi madre, Madame Monnier, era una mujer influyente en el pueblo, conocida por hacer obras de caridad, muy respetada por todos. Todo empezó cuando yo aún creía firmemente en los ideales contra el dinero, y eso marcó gran parte de lo que vendría después. Desaparecí misteriosamente y pasaron los años hasta que casi todo el mundo se olvidó de mí, hasta que 24 años después la policía recibió una carta anónima. Era una denuncia de que le estaban pasando cosas horribles a una mujer en cierta casa de la ciudad. Cuando la policía fue a comprobar la dirección, era la casa de mi madre. Al principio no se lo creyeron debido a la buena reputación que se había labrado a lo largo de su vida. A esas alturas ya tenía 75 años, pero fueron a la casa a hablar con ella. Cuando la policía llamó a la puerta, tardaron mucho en contestarles, pero finalmente la criada abrió la puerta y mi madre bajó a hablar con ellos. Entonces le explicaron lo de la carta y ella empezó a decir que eran tonterías, que allí no pasaba nada. Pero uno de los policías recordó que años atrás yo había desaparecido. Empezó a sospechar mucho y decidió registrar la casa, mientras los otros dos policías se quedaron en el salón con mi madre. Cuando subió con la criada, empezó a oler un olor muy fuerte que salía de una de las habitaciones, que estaba completamente cerrada. La criada se resistía a abrir la puerta. Decía que mi madre se pelearía con ella. Entonces el policía llamó a los demás compañeros y echaron la puerta abajo. Era un desván oscuro, con una sola ventana cubierta con una cortina muy pesada. El suelo estaba sucio, y allí estaba yo tumbada en una cama hecha de hierba. La escena era tan espeluznante que uno de los policías se desmayó al verme allí en aquellas condiciones inhumanas. Había restos de comida estropeada, heces, orina y mucha suciedad. Estaba encadenada y muy débil, totalmente desnutrida. Pesaba solo 25 kilos. Se preguntarán, ¿pero por qué le haría uno esto a su propia hija? Resulta que a los 25 años me enamoré de un abogado que era mayor que yo, y para colmo, era pobre. Empezaron a correr rumores en el pueblo de que pronto me quedaría embarazada y me casaría con un pobre. Mi madre era una mujer orgullosa y no aceptó mi decisión. Así que un día me dopó, y le pidió a mi hermano que la ayudara a encerrarme en esa habitación y pasaron los años. No cambié de opinión. No acepté de ninguna manera casarme por intereses económicos, y ese fue mi triste final. Pedía ayuda a gritos, pero nadie me ayudó. Mi hermosa juventud y mi vida fueron destruidas. Los policías me llevaron a un hospital, conseguí engordar, pero nunca recuperé mi salud mental y morí en 1913 en una clínica psiquiátrica. Mi madre murió 15 días después de ser detenida, debido a complicaciones cardíacas. Mi hermano fue condenado a 15 años de prisión, pero pronto fue liberado. Él logró engañar a los jurados, alegando que todo era culpa de mi madre, aunque él también vivía en esa casa y nunca hizo nada para ayudarme y seguía diciendo que yo estaba loca, que quería quedarme allí en esa situación durante tantos años. Hasta hoy no se sabe quién envió la carta de denuncia,
pero mi caso sigue generando revuelta porque nadie pagó por el mal que me hicieron.